la cuestión es que no solo es la anécdota, no solo es lo que quizás te pase o nos pase, es que este tipo de pensamientos, obsesiones, ideas compulsivas, muchas veces derivan en un problema mental, de salud mental, como la ansiedad, como la depresión. Por eso vamos a hablar con Pablo Melicchio, quien es psicólogo de la UBA y es escritor. Y también es un amigo de la casa, sí, podemos decir, que está en línea. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes ya. Pablo, ¿qué otros ejemplos de sobrepensamientos, pensamientos intrusivos, rumiantes, este overthinking que le dicen en Estados Unidos, qué otros ejemplos nos podés dar para que nos podamos identificar o no? Bien, bueno, siempre vamos a tener ese primo que vos tenías, digamos, vamos al caso que hay cuestiones que llamamos normales, los psicoanalistas, que los tenemos en general la mayoría de las personas porque somos obsesivas o porque tenemos una neurosis. Recién ahí en el piso decían, bueno, se me impone una idea y le estoy dando vueltas todo el día. Esto es diferente a cuando esto se torna una patología. Por eso quería diferenciar lo que es lo normal, lo esperable, que a veces uno tiene alguna idea obsesiva, que hasta puede ser un pensamiento productivo, porque tenés que encontrar una solución creativa, o tenés que resolver algo, eso está bien, pero lo otro es cuando ya la idea obsesiva determina un trastorno de ansiedad o un trastorno obsesivo. Es decir, cuando uno tiene un trastorno de ansiedad o un trastorno obsesivo, es muy común que aparezcan los pensamientos rumiantes o este sobrepensar, que ya es un síntoma, ¿no? Cuando hablamos de un síntoma es algo que es un velo, que en realidad está tapando otra cosa. Siempre que estamos hablando de un síntoma, las ideas obsesivas son síntomas, suelen ocultar quizás alguna vivencia o alguna cuestión a elaborar. Uh-huh. Y te queríamos preguntar sobre esto. Vos recién mencionabas y decías que, claro, es un síntoma que está encubriendo algún otro tipo de proceso mental, ¿no? Alguna otra cosa que te está pasando. Pero lo que te queremos preguntar es ¿por qué se vuelve una obsesión si es algo tan displacentero? Es decir, ¿por qué el síntoma toma este carácter? Porque ¿tiene algún beneficio secundario? Es decir, la mente, en forma inconsciente, ¿obtiene algún beneficio de estar pegado y anclado en un pensamiento que está rumiando todo el tiempo? Sí, siempre el síntoma tiene como un punto como de goce donde la persona queda como atrapada, ¿no? Como que en ese punto a veces es difícil de desarmar un síntoma porque hay como un placer, un goce en torno a ese síntoma, un beneficio secundario para la vida, ¿no? Como que en realidad te acomodas a ese síntoma porque en el fondo uno podría decir que la sabiduría de la vida te lleva un poco a transar con el síntoma inconscientemente, porque está tapando algo que puede ser mucho más displacentero o mucho más complicado. En general, el síntoma, vuelvo a decir, es un velo y que puede estar ocultando alguna vivencia o alguna cuestión a elaborar que es mucho más compleja, ¿no? Quizás, y que después sí es liberadora, ¿no? Nadie quiere vivir con un síntoma definitivamente, porque aparte tampoco podés vivir con un síntoma, porque tarde o temprano crece en intensidad y termina generando un cuadro psicopatológico. Pablo Solteala, ¿cómo estás? ¿Algunos tips para los primos nuestros que hacen esas cosas en la calle? Pues mi prima, ¿sabés qué le pasa? ¿Qué hace? También, o sea, gesticula, se ríe en la calle, tiene discusiones. Vos decís, pero ¿de qué está hablando? ¿Un fantasma? ¿Tiene esquizofrenia? ¿Qué le pasa? La gente la mira. Podés ponerte un auricular, ¿viste? Como hay muchos que hablan por teléfono en la calle. Vos decís, está hablando por teléfono. Bueno, eso es una estrategia para disimular la vergüenza. Pero acá lo que le pido al licenciado es un tip para evitar directamente caer en esa circunstancia. Uh-huh. El primer punto para sanar es que no hablemos más de primos y nos hagamos caso. Bien, Pablo. Bien. Muy bien, Pablo. Claro, en primera persona. Claro, empezamos a sanar cuando nos hacemos cargo de lo que nos pasa. El punto más importante es separar, vuelvo a decir, lo negativo, ¿no? Aquello
que son pensamientos improductivos, que son síntomas que están tapando alguna cuestión a resolver, y lo otro es cuando tenemos algo un poco más positivo, que son pensamientos recurrentes porque hay que resolver algo. La solución a mí siempre me parece que es esto, hacerse cargo, y se supera siempre entendiendo que si se sostiene en el tiempo nos va a complicar la salud emocional, y una terapia para ver el detrás de la escena. ¿Por qué me pongo tan recurrente con alguna idea, con algún proyecto? ¿Por qué no puedo dejar de pensar? Pensar demasiado termina generando un gran agotamiento y te quita la energía para el resto de las cosas de la vida cotidiana, ¿eh? Pablo, Alejandro Diviasi te saluda, ¿cómo te va? Bien, en esto, a ver, a consecuencia de lo que te pregunta Sol, ¿hay como un ejercicio de reordenamiento de esos pensamientos recurrentes? Sí, yo creo que se pueden acomodar los pensamientos. Hoy se habla mucho de gestionar también las emociones, por lo tanto también los pensamientos se pueden ordenar, porque vos podés tomarlos como la búsqueda de algún resultado para un objetivo, o por pasión por un saber, y creo que lo que podemos empezar a pensar es que detrás de un pensamiento que aparece, que se pone como intrusivo, hay algo ahí que yo tengo que decodificar, ¿no? Como todo síntoma, ¿no? Si yo solo me engancho en la rumiación y me castigo por lo intrusivo y no le busco la decodificación, ¿qué me está queriendo decir esto? Sí. Se va a ordenar, ¿no? Se empieza a ordenar cuando digo, bueno, ver por qué se me está imponiendo esto, de dónde me viene, cuánto hace, qué me estaba pasando en el momento en el cual yo estaba con esta idea. De hecho, Freud tiene un texto muy lindo de lectura que es de 1909-10, creo, que es su famoso caso del hombre de las ratas, que es un caso de una neurosis obsesiva, y ahí va relatando cosas locas que le pasaban a este paciente, pero que le puede pasar a cualquier persona. Por ejemplo, estaba con su amada y se larga una tormenta, y entre rayo y rayo se le imponía contar entre 40 y 50 veces. Pues, ¿esto es loco? No, creo que le estaba pasando algo con esta mujer. De hecho, el caso habla de el conflicto con el deseo con esta mujer, y entonces en vez de hacerse cargo de lo que le pasaba con esta mujer, se pone a contar, ¿eh? Es un buen ejemplo para ver cuál es el beneficio secundario del obsesivo ahí, ¿no? Del pensamiento obsesivo. Pablo, ¿hay algo que tenga que ver con este tema y que no te hayamos preguntado y te parezca importante que la gente conozca? Sí, bien, Daniel, yo creo que lo más importante en esto es diferenciar, ¿sí?, la idea obsesiva, que es un síntoma y que te puede llevar al desencadenamiento de algún trastorno de ansiedad o un trastorno obsesivo. Entonces, siempre hacernos cargo de cuando aparece el síntoma, ponerlo en palabras, que no se sostenga en el tiempo, que no se incremente el síntoma porque se complica la salud mental. Y lo otro es que hay aspectos positivos del pensamiento que pueden ser algunas ideas recurrentes, porque tenemos que encontrar una solución creativa o tenemos que tener algún pensamiento productivo para resolver algo. Así que esto, y después nunca pensar demasiado, como hacer demasiado ejercicio. Lo obsesivo tarde o temprano genera agotamiento, entonces tenemos que bajar un poco esos niveles de exigencia y meditar un poco, hacer actividad física, salir del campo mental que te puede llevar a ser muy demente, ¿no? Bien, Pablo, te agradecemos la charla. Me quedo pensando, pero no en forma compulsiva. Claro. En forma sana. Sí, sí. En forma, digamos, productiva. Sí, vamos a repetir esta entrevista durante toda la semana. Sí. No vamos a hacer eso, Pablo. Yo me quedo pensando en lo que dijo Pablo. Y acá la gente se va a hacer cargo. Ay, claro. Ok, voy a confesar que era yo, no era una prima. Ya que estamos en... Bueno. En mi teléfono y me llaman. Está bien. Y yo tengo que decir que no tengo primos. Somos pocos en la familia. Bueno, gracias, Pablo. Te mandamos un abrazo. Abrazo a todos ahí. Estén muy bien. Pablo Bellicchio es psicólogo de la UBA, es escritor también y nos ilustraba y ponía luz sobre el tema de los pensamientos